Las 4 nobles verdades. 1. El mundo está lleno de sufrimientos. El nacer es sufrimiento, la decrepitud, la enfermedad y la muerte son también sufrimientos. El encuentro con alguien por el que se siente rencor, la separación del ser amado, la búsqueda de algo inalcanzable, todo es sufrimiento. En otras palabras, la vida que no es libre de los apegos y deseos es siempre sufrimiento. A esto se le llama la verdad del sufrimiento. La causa de este sufrimiento humano nace, sin lugar a dudas, de los deseos mundanos que persiguen al alma. Si buscamos la fuente de estos deseos vemos que ellos están arraigados en un fuerte instinto físico que tenemos, desde el nacimiento. Estos deseos basados en un intenso apego por la vida, ambicionan todo lo que ven y oyen, y hasta llegan a ansiar, a veces, la muerte. A esto se le llama la verdad de la causa del sufrimiento. Si destruimos las raíces de estos deseos y nos libramos de todos los apegos terminarán los sufrimientos del hombre. A esto se le llama la verdad de la terminación del sufrimiento. Para entrar en este estado en el que ya no se tiene ni deseo ni sufrimiento, hay que hacer prácticas para seguir un cierto camino. Las etapas de este noble camino son, visión correcta, aspiraciones correctas, palabras correctas, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta, concentración correcta. A esto se la llama la verdad de los 8 nobles caminos para desarraigar los deseos. Los hombres deben guardar con celo estas verdades porque el mundo está lleno de sufrimientos y el que pretenda librarse de ellos tiene que cortar las ataduras de los deseos. El estado libre de pasiones terrenales y de sufrimientos se logra tan solo por medio de la iluminación y la iluminación se alcanza tan solo con el cumplimiento de los 8 nobles caminos. 2. Todo el que pretenda llegar a la iluminación tiene que conocer estas 4 nobles verdades. El que no las conoce vagará por los caminos de la incertidumbre toda una eternidad. Al que las conoce se le llamará el que ha conseguido los ojos de la iluminación. Por eso, tenemos que concentrar el alma en la meditación de las enseñanzas de Buda y penetrar en el verdadero sentido de esas 4 verdades nobles. Un santo de cualquier época, si lo es en realidad, es uno que entiende bien estas nobles verdades y las predica a los hombres. Cuando el hombre comprende claramente el verdadero sentido de estas 4 nobles verdades, entonces por primera vez desecha los deseos, deja de rivalizar, matar, robar, adulterar, engañar, maldecir, adular, envidiar, enfadarse, y, sin olvidar lo transitorio de la vida, no se desvía del camino correcto. 3. El que sigue por los nobles caminos es como el que entra en una habitación oscura con una antorcha en la mano. La oscuridad huye y todo se llena de claridad. El que estudia los caminos y llega a comprender el sentido de las 4 nobles verdades, tiene en la mano la luz de la sabiduría y ahuyenta con ella la oscura tiniebla. Buda se dirige a los hombres indicándoles estas 4 nobles verdades. El que los reciba correctamente podrá llegar a la iluminación y ser el guía y guarda de los hombres en este mundo, tan efímero. Al comprender el sentido de estas 4 nobles verdades desaparece la ignorancia que es el origen de todos los deseos. Buda dirige a los hombres indicándoles estas 4 verdades nobles. Todos los discípulos de Buda llegarán a comprender el sentido de las enseñanzas, lograrán obtener la sabiduría y la devoción para entender todos los principios y podrán predicar el Dharma a todos los hombres sin ninguna dificultad. La causalidad. 1. Así como todos los sufrimientos del hombre tienen sus causas y la iluminación tiene su camino, todo nace y muere como resultado de causas y de condiciones. Llueve, sopla el viento, florecen las plantas, se marchitan las hojas, todo se debe a una causa. Nace el niño de los padres, los alimentos mantienen su cuerpo, así como las experiencias y los conocimientos nutren su alma. Por ello, tanto el cuerpo como el espíritu dependen de una serie de causas y condiciones en su formación y en sus cambios. Así como los agujeros de la red unidos van formando la red, todo es relativo y dependiente entre sí. Es erróneo pensar que un agujero de la red sea algo independiente y aislado. Él cobra valor dentro de su conjunto. Un agujero es un agujero en relación con otros agujeros. Cada agujero sirve para que otro sea un agujero. 2. Una flor florece porque se reúnen todas las condiciones para que florezca. Una hoja cae porque se reúnen las condiciones para que caiga.
no florecen ni caen por sí solas. Ya que florecen y se marchitan por una serie de condiciones, todo lo que existe está sujeto a cambios. No existe nada que exista por sí solo ni que permanezca eternamente. Es un principio eterno e inmutable el que todo nazca y perezca debido a una serie de condiciones y causas. Por ello, la ley de la mutabilidad es un principio absoluto que nunca jamás cambiará. Dependiendo entre sí. 1. Entonces, ¿dónde está el origen de las tristezas, quejas, sufrimientos y angustias? El origen está en el apego obstinado a las cosas que tiene el hombre. Siente apego a las riquezas, al honor, a la vida, al yo. De este apego nacen los sufrimientos. Desde sus comienzos el mundo está lleno de desgracias y tristezas, además de los 3 sufrimientos inevitables de la vejez, enfermedad y muerte. Sin embargo, si analizamos cuidadosamente estos hechos, vemos que existe el dolor porque existen los deseos. Con tan solo desechar este sentimiento desaparecerán todos los sufrimientos. Si ahondamos en estos deseos descubrimos que en el alma de los hombres existe la oscuridad de la ignorancia y un ansia insaciable. La oscuridad es la ignorancia de los principios que no permite ver la mutabilidad de la vida. El ansia insaciable nos hace desear algo inalcanzable. Por efecto de esta oscuridad y de esta ansia, el hombre discrimina cuando, en realidad, no existe la diferencia. Por efecto de esta oscuridad el hombre hace la distinción de lo bueno y lo malo, cuando, en realidad, esta distinción no existe en las cosas. Los hombres sienten surgir en sí los pensamientos erróneos y por su necedad no pueden ver claramente. Por el apego al yo se conducen equivocadamente y, por consecuencia, vagan en el mar de la ignorancia. Hacen de sus acciones el huerto de su yo en donde siembran los frutos de la discriminación de la mente. Cubren esta simiente con la tierra de la ignorancia, riegan con el agua del deseo y la fertilizan con su propio egoísmo. 2. En pocas palabras, el origen de este mundo de tristeza, melancolía, sufrimiento y angustia es el alma misma. El mundo de la ignorancia no es más que la sombra del alma y el mundo de la iluminación también nace de esta alma. 3. En este mundo hay 3 puntos de vista erróneos. Si ahondamos en estos puntos, habrán que ser negadas todas las cosas del mundo. Primero, unos dicen que todo lo que experimenta el hombre en el mundo lo controla el destino. Segundo, otros dicen que todo es por la voluntad de Dios. Tercero, otros dicen que todo ocurre por casualidad. Si suponemos que todo está ya decidido por el destino, hacer el bien o hacer el mal estaría predestinado. La felicidad y la infelicidad también estarían predestinadas. Así todo en este mundo estaría predestinado. Por consecuencia, los hombres no tendrían esperanzas ni harían esfuerzos para actuar debidamente. No habría en este mundo ni progreso ni mejora. Las últimas 2 teorías también recibirán la misma censura porque si toda decisión última se encuentra en las manos de Dios o de un ciego azar, el esfuerzo de desechar el mal para hacer el bien perderá todo sentido. Por ello estos 3 conceptos son erróneos. Todo nace mediante una causa y una condición, todo cambia y desaparece por una causa y una condición. Lo que está sujeto a cambios no tiene sustancia. 1. El cuerpo y el alma son efectos de una serie de causas y condiciones. El cuerpo no es el yo. El cuerpo es la reunión de muchas causas y condiciones, y por ello, es mutable. Si este cuerpo fuese el yo, solo pensándolo podría manejarse a voluntad. El rey de un país castiga al que debe castigarse y premia al que debe premiarse y hace todo según su voluntad. Sin embargo, en contra de sus deseos, su cuerpo enferma y envejece. Ni lo más mínimo se realiza de acuerdo a lo que uno desea. De la misma forma esta alma tampoco es el yo. También el alma es la reunión de muchas causas y condiciones, por lo tanto es mutable. Si el alma fuese el yo se podría hacer según sus determinaciones, pero el alma, sin quererlo, piensa en el mal y sin desearlo se aleja del bien. Nada se realiza según su voluntad. 2. A la pregunta ¿es el cuerpo eterno o mutable? Todos contestarán que es mutable. A la pregunta ¿lo mutable es sufrimiento o felicidad? Todos contestarán que es sufrimiento, al pensar en que algún día llegarán a envejecer, enfermar y morir. Por eso es erróneo pensar que es propiedad de uno, algo que es mutable y produce sufrimiento.
El alma también es mutable y es sufrimiento. El yo no es propiedad de uno. Por ello el cuerpo y el alma que forman al individuo, y el mundo exterior que lo rodea están lejos de ser el yo, o lo mío. Tan solo el alma que no ha abierto los ojos a la sabiduría tiene la obsesión al yo y a lo mío. Puesto que el cuerpo y todo lo que lo rodea han sido originados por una serie de causas y condiciones, ellos están en continua mutación y nunca pueden llegar a su fin. Como el agua que corre o la luz de una candela que no cesa de cambiar, así también el alma no permanece un momento quieta, se mueve y alborota como un monito. El hombre consciente al ver y escuchar esto debe alejar de sí el apego al cuerpo y al alma. Cuando lo haya conseguido, logrará alcanzar la iluminación. 3. Hay 5 cosas en la vida que no pueden ser logradas por ningún hombre: no envejecer teniendo un cuerpo que envejece, no enfermar teniendo un cuerpo que enferma, no morir siendo mortal, no destruirse siendo destructible, y no extinguirse siendo extinguible. Los hombres sufren al enfrentarse con estas verdades inevitables. En cambio, el que ha recibido las enseñanzas de Buda, no se preocupa tan neciamente puesto que sabe que lo ineludible es ineludible. Luego hay otras 4 verdades en el mundo. Primero, todo ser viviente nace en la ignorancia. Segundo, todos los objetos del deseo son mutables, inseguros y sufrimiento. Tercero, todo lo que existe es mutable, inseguro y causa de sufrimiento. Cuarto, no existe nada que pueda ser llamado un yo, y no existe ninguna cosa en el mundo que pueda ser considerada mía. Independientemente de la aparición de Buda en este mundo, estas verdades son un principio eterno, verdadero e incontrovertible. El Buda lo supo y por ello las predicó y enseñó el Dharma a los hombres. La estructura del alma. 1. La ignorancia y la iluminación, ambos nacen del alma. Todo es originado por el alma, así como el prestidigitador saca de sus manos infinidad de cosas. Los cambios que sufre el alma humana no tienen límite, sus actividades tampoco tienen fin. Esta actividad del alma produce a su alrededor toda clase de circunstancias. De un alma impura nace un ambiente impuro, de un alma pura nace un ambiente puro, y así tampoco las circunstancias tienen límite. Un cuadro es pintado por un pintor, las circunstancias son hechas por el alma. La circunstancia creada por Buda es pura porque está libre de deseos, la del hombre está contaminada por el deseo. El alma, como un hábil pintor, pinta toda clase de ambientes. En este mundo no hay nada que no sea creado por las actividades del alma humana. Así como crea el alma de Buda, crea también el alma de los hombres. En el hecho de que el alma lo crea todo, el Buda y los hombres son iguales. Buda sabe perfectamente que todo es creado por el alma, el que también lo sabe podrá ver al verdadero Buda. 2. Sin embargo, el alma sufre, teme y se queja continuamente. Teme lo que ha ocurrido y teme lo que ocurrirá. Esto es porque tiene dentro del alma, la ignorancia y un maniático apego. De esta alma hambrienta nace el mundo de la inquietud. En resumidas cuentas, las causas y condiciones de este mundo de incertidumbre están dentro del alma misma. La vida y la muerte aparecen tan solo de dentro del alma. Cuando se extingue el alma que piensa en la vida y en la muerte, la inquietud sobre la vida y la muerte termina. De esta forma el mundo ilusorio de la duda nace del alma, y porque vemos a través del alma en duda, existe el mundo de la duda. Cuando los hombres comprendan que el mundo de la incertidumbre existe dentro del alma, entonces alcanzarán la iluminación. El alma conduce, arrastra y rige el mundo. El alma en duda crea un mundo de sufrimientos. 3. Todo es controlado y constituido por el alma. Como la carreta va en pos del buey que la tira, así el sufrimiento sigue al alma que se rodea de pensamientos impuros y de pasiones mundanas. Pero si se habla y actúa con un alma limpia, la felicidad seguirá al hombre como una sombra. El que actúa mal sufre en este mundo pensando en lo que hizo, y en la otra vida sufre mucho más recibiendo el castigo de su mala conducta. El que hace el bien, es feliz en este mundo pensando en lo que hizo, y lo será mucho más en la otra vida recibiendo su premio. Cuando se enturbia el alma, el camino por seguir ya no será plano y por eso tropezará. Si el alma está pura, el camino será plano y será más tranquilo el andar. El que goza de la pureza del alma y del cuerpo ha roto las redes del diablo y camina por la tierra de Buda. El que tiene el alma en calma obtiene la paz y puede cultivar, día y noche,
su alma con más diligencia. El estado real de las cosas. 1. Ya que todas las cosas de este mundo han sido originadas por una serie de causas y condiciones, fundamentalmente no existe diferencia entre ellas. La aparente distinción existe porque el alma humana ve de ese modo. En el cielo no existe la diferencia de este y oeste, pero los hombres han creado la distinción y creen que eso es la verdad. Los números, del 1 al infinito, son, en sí, números completos que no tienen diferencia cuantitativa, pero los hombres para su propia conveniencia hacen la diferencia de lo mucho y lo poco. En el proceso evolutivo de la humanidad no existe ninguna distinción esencial entre la vida y la destrucción. Los hombres hacen una discriminación y llaman al primer nacimiento y a la segunda muerte. En la acción no existe diferencia entre el bien y el mal, pero los hombres la hacen para su propia conveniencia. Buda se mantiene alejado de estas distinciones y ve el mundo como una nube pasajera, como un espejismo. Sabe que todo lo que la mente coge y tira es vano y evita las imágenes creadas por el alma. 2. Los hombres se adhieren a los productos de su imaginación. Sienten fuerte apego a la riqueza, la fortuna, el honor y la vida. Los hombres hacen la distinción entre lo existente y lo no existente, lo malo y lo bueno, lo correcto y lo falso. Sintiendo apego por todo y vagando en la oscuridad, atraen los sufrimientos. Había una vez un hombre que hacía un largo viaje. Un día llegó a orillas de un gran lago, y pensó, este lado del lago es peligroso, pero la otra orilla se ve más tranquila y uno puede estar a salvo. Construyó una balsa con ramas de árboles, juncos y hojas para cruzar a la otra orilla, a donde llegó sano y salvo. Ya en la otra orilla pensó, esta balsa me trajo a esta orilla, me ha servido de mucho, por eso no la tiraré y seguiré el camino llevándola en hombros. ¿Pensáis que este hombre hizo lo que debía hacer con la balsa? Por cierto, que no. Esta parábola explica que no debemos adherirnos ni a las cosas buenas, hay que alejarlas. Si hay que alejar de sí las cosas buenas, cuanto más si no lo son. 3. Las cosas no vienen ni van, no aparecen ni desaparecen, no son ni dejan de ser. Por lo tanto, nada se consigue ni se pierde. Buda explica que todas las cosas están fuera de la idea de ser y no ser, no son la existencia ni la no existencia, no nacen ni mueren. Es decir, todas las cosas son debido a una serie de condiciones y causas, por lo tanto, ese ser en sí no tiene existencia. Por otro lado, puesto que son originados por condiciones y causas relativas, tampoco se puede decir que no existen. La fuente de donde emana la oscuridad es el sentir adhesión por las cosas al ver su forma. Si no se mira la forma no nace este sentimiento. La iluminación es ver esta verdad y alejarse de este sentimiento ilusorio. El mundo, en verdad, es un sueño, las riquezas son ilusiones. Como en la aparente perspectiva de un cuadro, las cosas se ven, pero no existen realmente. Todo es como un espejismo. 4. Creer que lo que fue creado por infinidades de causas y condiciones exista eternamente es un serio error. Pero también es erróneo pensar que dejará de existir eternamente. Estas diferencias entre vida eterna y muerte eterna, entre existencia y no existencia no se pueden aplicar a la naturaleza esencial de las cosas. Son formas aparentes que se presentan a los ojos humanos. Toda la esencia natural de las cosas está, desde el principio, libre de las formas imaginadas por el hombre debido a su adhesión a lo ilusorio. Puesto que todas las cosas fueron creadas por una serie de condiciones y causas, están sujetas a los cambios, su apariencia no es constante, ni eterna, ni inmutable como la de las cosas que tienen sustancia auténtica. Sin embargo, aunque es mutable y es como una ilusión, un espejismo, al mismo tiempo, la naturaleza esencial de las cosas es constante, eterna e inmutable. Un río, para un hombre es un río, pero para el demonio hambriento para quien el agua es fuego podrá parecer semejante al fuego. No por ello se puede decir que existe el río para el demonio, ni que no existe para el hombre. De la misma manera todas las cosas son como espejismos, no se puede decir que existen ni que no existen. Además, es un error identificar esta vida pasajera con la vida inmutable. Sin embargo, no se puede decir que más allá de este mundo de cambios y de apariencias existe otro constante y verdadero.
Los hombres ignorantes piensan que el origen de este error está en este mundo, pero no es así, puesto que, si el mundo es una ilusión, no es este el que pretende engañar a los hombres. El error nace en el alma de los hombres ignorantes que, sin saber la verdad, piensan que este es un mundo pasajero o que es el auténtico. Sin embargo, el hombre que ha alcanzado la sabiduría, conoce la verdad y no comete errores porque ve la ilusión como ilusión. Por ahora me despido. Si te gustó este vídeo, por favor, no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y ayúdanos compartiendo este vídeo con todos tus amigos. Gracias.